Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar Cómo aumentar el impacto económico de su transformación digital, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como siempre, les agradecemos que si tienen preguntas, nos las hagan llegar por medio del botón del Q&A, que está ubicado en la parte de abajo en el panel de control de sus pantallas, y nuestro panelista las contestará al finalizar la sesión. Como siempre, también les indicamos que debido a la situación actual, que nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener el día de hoy. Esta sesión igualmente está siendo grabada y se compartirá con ustedes al finalizar la sesión. Y sin más, les dejo con Mario Morales, director de estrategia de EY Parthenon para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adelante, Mario. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este tema tan importante. Quiero hacerles una aclaración. Este no es un webinar introductorio. Repito, este no es un webinar introductorio de todos los que han visto ustedes que les hablan sobre qué es transformación digital, etcétera. Este es un webinar avanzado donde vamos a hablar uno de los retos más grandes que tienen las empresas hoy, que es que solamente 9% de las empresas que están en procesos de transformación digital pueden decir que tienen un retorno sobre la inversión de su transformación digital. Y se habla de que el 70% de las transformaciones digitales fracasan. Y mi objetivo hoy es cubrir la siguiente agenda. Me gustaría darles una actualización de cuál es el estado que estamos viendo de la transformación digital con la pandemia a nivel mundial, de acuerdo con un estudio que hicimos en Ernst & Young. Me gustaría hablar del elefante en la habitación, que es que el 70% de las transformaciones digitales fracasan. Me gustaría compartirles, hemos investigado profundamente en EY cuáles son las causas del fracaso de estas transformaciones y tengo un propósito personal de ayudar a todas las empresas de la región a mejorar su tasa de éxito en estos procesos de transformación. No es posible que estemos fracasando con tasas tan altas. Me gustaría comentarle las soluciones que hemos identificado que están aplicando los líderes digitales a nivel mundial para aumentar sus probabilidades de éxito de su transformación digital. Y me gustaría cerrar dándoles tips muy concretos de cómo ustedes, como equipo, pueden obtener más retorno sobre su inversión de sus transformaciones digitales. Así que si están listos, por favor, abróchense el cinturón que vamos a despegar. Vean, no hay ninguna duda que estamos viviendo un renacimiento digital, así como entre el siglo XIV y siglo XV vivimos un renacimiento cultural, artístico, que cambió la forma como se concebía el ser humano. Hoy, gracias a la pandemia, estamos viviendo un renacimiento digital. Estamos viviendo una explosión de la creatividad y la innovación digital. Ustedes lo han visto. El uso de la tecnología, evidentemente, para luchar contra la pandemia, la gestión de los datos, pero hemos visto cosas increíbles, graduaciones virtuales, funerarias y funerales virtuales. Hemos visto un crecimiento exponencial de la telemedicina y es una gran oportunidad estar viviendo en este tiempo donde la tecnología nos va a ayudar tanto a mejorar la calidad de vida de las personas. Vean, esto es una cosa impresionante. En la mayoría de los países del mundo, las ventas en línea crecieron en 90 días, lo que les tomó crecerlas los 10 años previos. Es decir, como decía un historiador, hay décadas donde no pasa nada y ahora vivimos meses donde literalmente pasaron décadas frente a nuestras vidas. Y solo para hacernos una idea, la tecnología ha transformado la forma como compramos, la forma como consumimos, la forma como nos divertimos y la forma como nos educamos, ¿verdad? Las entregas en línea aumentaron lo que aumentaron en 8 semanas, lo que habían aumentado en los 10 años previos. En educación en línea, solo en China, 250 millones de estudiantes en 2 semanas. Obviamente el trabajo remoto se multiplicó por 20 veces en 3 meses. La telemedicina que ha venido creciendo muy lentamente, 10x en 15 días. Y el entretenimiento online, esto es una locura. En solo 5 meses, el canal de Disney digital, Disney Plus,
generó la misma cantidad de usuarios que le tomó a Netflix generar durante 7 años. Es decir, estamos viviendo tiempos realmente exponenciales. Y como lo dice este meme fascinante, ¿verdad? Que dice que a la izquierda, ¿verdad? Decía el gerente general de una empresa, la transformación digital está a años, ¿verdad? No veo por qué nuestra empresa debe cambiar ahora. Era lo que veíamos antes de la pandemia hasta que vino esta bola de demolición del COVID-19. Y aquí en la imagen de la derecha, abajo, ¿verdad? Este meme que se ha hecho famoso, ¿quién es el que ha liderado la transformación digital de su empresa? ¿El gerente general, el gerente de tecnología o el COVID-19? Pues el COVID-19 es el que ha hecho que todo esto se acelere. Y me gustaría hacerles una pregunta para mantener esto muy interactivo. Me gustaría saber si ha iniciado su empresa una transformación digital. Y las opciones son no la hemos iniciado. Sí, iniciamos antes de la pandemia o sí, iniciamos con la pandemia. Sí, pero ahora necesitamos acelerarla o sí, pero usted siente que no estamos avanzando. Me gustaría saber, para que todos entendamos, cómo se reparten las empresas que estamos aquí. Las empresas que estamos aquí, cómo nos dividimos en los diferentes estatus versus la transformación digital. Paulina, ¿cómo vamos en el número de respuestas? Ya vamos por 300 personas, el 70% han votado, entonces vamos a dar 10 segunditos más para cumplir el minuto y los instamos a votar. Buenísimo. Por favor, voten bien rápido para que no nos quedemos sin su participación. Listo. ¿Ok? Entonces dice, vean qué interesante. 6% de ustedes no han iniciado una transformación digital. La mayoría, que es el 42%, dice que lo inició antes de la pandemia. Eso es interesantísimo. O sea, quiere decir que la mayoría de ustedes estaban ya en estos procesos antes del COVID. 17% fueron obligados a iniciarlo con la pandemia. Y vean ustedes, 27% de ustedes ya lo habían iniciado y ahora consideran que necesitan acelerarlo. Y un 8% de ustedes dice, sí la iniciamos, pero no estamos avanzando. Muchísimas gracias por esa respuesta, realmente muy interesante. Vean qué interesante. Hemos observado desde EY que la urgencia por la transformación definitivamente digital ha aumentado por la pandemia. De hecho, más de un 80% de las empresas están pensando en acelerar la transformación digital de sus empresas. Recordemos que en el caso de nosotros era alrededor del 17%. De hecho, un 65% de las empresas están anticipando aumentar sus inversiones en transformación digital a pesar de que sus ingresos, sus ventas han disminuido. Es decir, de todas las costos que las empresas han estado cortando, la transformación digital ha sido el que menos se ha visto afectado. Obviamente por las circunstancias, pero de cara a competir en una economía digital. Y este último dato es fascinante. 87% de las empresas consideran que digital va a producir una disrupción, o sea, un cambio significativo en sus industrias. Es decir, las empresas de alguna forma están pensando que están ahora ante un entorno muy diferente a lo que las hizo exitosas en el pasado y necesitan adaptarse y digitalizarse. De hecho, hemos visto que las empresas digitales durante la pandemia han sido las más resilientes y obviamente cuando vemos el precio de la acción de empresas como Amazon, evidentemente las empresas como Zoom, etcétera, pero un mismo Tesla, es realmente una locura lo resilientes que han sido y cómo han crecido estas empresas. Hoy el valor económico lo están creando las empresas que tienen plataformas digitales. Yo me puse a ver hace poco cuáles fueron las 5 empresas más grandes del mundo en el año 2000 y aparecía ahí ExxonMobil, aparecía ahí General Electric, aparecía ahí las grandes, aparecía ahí un banco Citicorp. Y hoy usted se va a ver cuáles son las empresas más grandes del mundo en capitalización y son Microsoft, Google, Facebook y Apple, empresas que su negocio se basa en plataformas digitales. Y como decía un famoso inversionista de riesgo en Silicon Valley, el software se está comiendo al mundo y en el futuro todas las empresas, trabaje usted en lo que trabaje, van a ser digitales.
ya sea que es una cementera, una minera o cualquier otro tipo de empresa, digital se está volviendo en la espina vertebral de todos los negocios. Yo diría que hoy el dilema que tenemos nosotros como ejecutivos no es si transformarnos digitalmente o no. Y para ese 6% que de ustedes que dijo que no está en una transformación digital, yo realmente me pondría a pensar muy seriamente en por qué mi empresa no está consciente en este contexto de la importancia de transformarse digitalmente. Hoy el dilema es cómo me transforma más rápido para no quedarme obsoleto ante esta nueva economía, ¿verdad? Entonces, el desafío de nosotros como líderes es mantenernos al día con el ritmo de cambio que está teniendo realmente el mundo digital. Hoy muchas de las estadísticas que les voy a compartir vienen de un estudio que desarrollamos en EY Parthenon que se llama el Digital Investment Index, donde entrevistamos a más de 1,000 ejecutivos del C-Suite, gerentes generales, gerentes de tecnología, gerentes de transformación digital, sobre el estado de sus transformaciones digitales, si estaban o no teniendo los resultados esperados, si estaban o no teniendo retorno sobre su inversión en tecnologías digitales. Entonces, lo que les voy a conversar ahora no es mi opinión, no es la opinión de Mario Morales, son los datos de un estudio que hicimos global a lo largo de todas las industrias en alianza con la Universidad de Oxford. Tal vez el primer hallazgo que me gustaría mostrarles, que es impresionante, es que identificamos que solamente un 9% de las empresas están teniendo lo que podríamos llamar un retorno sobre la inversión digital, ¿verdad? Lo que llamamos el RODI, Return on Digital Investment. Y estas empresas son consideradas líderes, digamos, digitales y vienen de diferentes industrias. 91% de las empresas no son líderes o no lo miden o no están viendo que sus esfuerzos de transformación digital sean rentables, lo cual para mí es bastante preocupante. De hecho, los líderes tienden a gastar o a invertir, mejor dicho, aproximadamente un 10% más de sus ingresos en inversiones digitales. Ahora, vean qué interesante. Tal vez lo más preocupante es que cuando analizamos si las empresas han tenido o no valor por su transformación digital, identificamos que el 70% de las transformaciones digitales no está creando valor, no se fracasan. Y ese fracaso significa que no están alcanzando sus metas, ¿verdad? Que el valor creado es menor al 50% de la meta y no hay un cambio sostenido. Ahí tenemos un 25% de las empresas, o en amarillo, las que crean valor, pero no es suficiente para alcanzar sus metas o el cambio no es permanente. Y ahí llegan a un 70%, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que uno se hace, y tal vez es como mi gran propósito, es cómo ayudar a las empresas de la región a pasar al nivel superior de mayores probabilidades de éxito. Me gustaría ahora hacer una pausa para preguntarles cuál es el principal reto que tiene su empresa con la transformación digital. Y aquí tenemos 5 opciones. Mi reto es convencer a los líderes de la importancia de transformarnos digitalmente, o su reto es más una falta de presupuesto, o que no tiene el talento adecuado, o ser muy lentos en la ejecución, o no tener un impacto económico sobre los resultados. Yo sé que varios de estos podrían aplicar, pero hice esta pregunta de selección única al propósito para ver qué es el reto más importante, cuál es el principal reto que tiene su empresa. Me interesa muchísimo ver dónde ustedes están viendo más dificultades para avanzar en sus procesos de transformación digital. Y en estos momentos nos está acompañando exactamente 500 personas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en este tema tan importante que queremos compartir con ustedes. Paulina, ¿cómo vamos con este poll? Muy bien, 75% ya votaron y ya se están estabilizando los resultados. Entonces yo creo que podemos dar 5 segundos para las Demos últimas. esos 5 segundos. Y los resultados son... Ok, vean qué interesante. Tenemos en rojo
Vean qué interesante. Esto se ve muy parecido a lo que nosotros estamos viendo en la región. 35% de ustedes, la mayoría, digamos, de los diferentes, digamos, respuestas, sienten que su gran reto es que están siendo muy lentos en la ejecución, seguido por 21% que no están viendo un impacto económico sobre los resultados de negocio. Ahí tenemos más del 50% de ustedes. Y después, sorprendentemente, dividido en 3 bloques de 15%, uno es convencer a los líderes o falta presupuesto o no tener el talento adecuado. Súper interesante. Entonces, esto es un tema de velocidad como lo habíamos presentado y mencionado inicialmente. Mucha atención a esto que les voy a mostrar porque estos son, de acuerdo a la investigación que hemos hecho en EY, estos son los 6 retos que las empresas tienen que superar para ser exitosas en su transformación digital y vale la pena que nos detengamos a verlos. Mucha atención, por favor. Y se ocupan superar estos 6 retos para realmente llegar a tener tasas de éxito superiores al 80%. No basta con superar uno, sino que se tienen que superar los 6 simultáneamente. El primer reto, y luego voy a hacerle doble clic a cada uno en detalle, vamos a ir mostrando las soluciones que hemos estado viendo en los líderes a nivel mundial, es la falta de una clara estrategia digital. Las empresas se lanzan a hacer transformación digital y no tienen un claro mapa de ruta, no tienen claridad de cuáles son sus metas y métricas, de cómo lo van a medir y lo que terminan teniendo es una serie de iniciativas digitales mal orquestadas. Ahí empezamos mal. El segundo gran factor tiene que ver con que la cultura no soporta el cambio. Estamos viendo en la región que muchas transformaciones digitales fracasan porque la gente está mostrando mucha resistencia al cambio. No están cambiando la forma como hacemos las cosas. Y el liderazgo tampoco está apoyando la transformación cultural. Esto de la transformación digital, más que ser un tema digital, es más un tema humano. Es más un tema de gestión del cambio. Y las empresas a veces creen que esto es simplemente comprar juguetes digitales y solamente invertir en tecnologías no es suficiente. El tercero, no se tiene el talento adecuado para implementar los proyectos digitales que la empresa se ha definido meter, ya sea analítica de datos o Internet de las cosas o inteligencia artificial, por ejemplo. El cuarto, que fue el que la mayoría de ustedes mencionó, evidentemente no se acelera la velocidad de ejecución. Esto de la transformación digital para ser exitoso requiere que la compañía cambie su ritmo metabólico. Esto digital tiene que hacerse a otra velocidad porque si no los proyectos cuando salen ya están obsoletos y las ventanas de oportunidad se nos cierran muchísimo más rápido, ¿verdad? El quinto, el corazón de un proceso digital, la tecnología y los datos no apoyan la transformación, no tenemos la infraestructura tecnológica para apoyar. Y el sexto, que no se monitorea ni se mide el valor que estoy creando, es decir, no se tiene un indicador de retorno sobre la inversión digital. Voy ahora a pasar por cada uno de esos, voy a puntualizarles qué dicen las estadísticas de cuál es el problema que estamos viendo a nivel mundial y les voy a compartir algunas de las mejores prácticas que utilizan las empresas líderes. Entonces, el primer obstáculo que tenemos que superar es la falta de una clara estrategia digital. Vean lo que dicen las estadísticas. Cuando comparamos a los líderes y a los no líderes y les preguntamos si usted tiene una estrategia claramente definida para lo digital, vemos que las empresas líderes y por lo tanto las que obtienen más retorno sobre la inversión tienen una mayor proporción, un 33% más tienen una estrategia digital versus los que no lo tienen. Cuando les preguntamos a las empresas, dependiendo de su madurez, si su madurez es iniciando en desarrollo madura, todavía la diferencia es mayor. Las empresas maduras, 81% dice sí tengo una estrategia digital clara, versus las empresas que están iniciando, básicamente la mayoría no tiene una clara estrategia digital. Esto me llama a mí muchísimo la atención porque eso es como meterse uno a construir una casa sin haber hecho los planos, ¿verdad? Lo que yo veo en la mayoría de empresas de América Latina es que lo que tienen es lo que podríamos llamar un conjunto de iniciativas digitales.
que se ven como esto. Cada departamento es un silo que tiene sus propias iniciativas, que están mal orquestadas, que tienen un mal gobierno, que no tienen métricas, a veces duplicadas, muchos esfuerzos duplicados y cada uno apuntando en diferentes direcciones. Tener una estrategia digital significa, ¿verdad? Tener una visión transformadora hacia dónde me va a llevar la transformación digital, tener un claro mapa de ruta y tener métricas que me permitan saber cuál es el valor que yo espero de la transformación digital. Una de las cosas que le pregunto a las empresas que me dicen que están en una transformación digital, lo primero que les pregunto yo es, ¿cuánto dinero espera usted que le aporte a las utilidades de la empresa, al EBITDA, a la transformación digital? Y muy pocas empresas me pueden contestar eso. Entonces, si no tenemos claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar, es muy difícil que lo podamos alcanzar, ¿verdad? Suena lógico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas que estamos viendo en las empresas que tienen una estrategia digital de clase mundial? Primero, definen una visión transformadora digital. Esto no es solo automatizar procesos, sino se trata de cómo yo aspiro a transformar mi modelo de negocios para que me dé una ventaja competitiva y cree más valor, ¿verdad? Obviamente, segundo es que se alinea la estrategia de negocios con la estrategia digital de manera que el éxito de la misma transformación digital se vuelve clave para alcanzar las metas del negocio. Tercero, hay que alinear muy bien a los líderes de qué significa transformación digital y cuál es el cambio de conductas y habilidades que requiere la organización. Cuarto, necesitamos tener un mapa de ruta claro, que la gente diga en qué orden voy a hacer estos proyectos, cuáles son los proyectos prioritarios y en qué secuencia debo ejecutarlos. Generalmente, lo más retador de una estrategia digital es qué proyectos hago de los miles que puedo hacer, cuáles realmente me van a mover la aguja y en qué secuencia lógica necesito hacerlos para que una construya sobre el otro. Otra mejor práctica que hemos visto es enfocarse en casos de uso, en ejemplos muy específicos de alto impacto para su industria, ¿verdad? Y obviamente tener una estrategia de datos y tecnología muy clara. El gran error que yo veo a las empresas cometer allá afuera es que van y compran una nueva tecnología, llámese un CRM, un mismo ERP o cualquier pieza de tecnología o desarrollo de un app y al final después se preguntan por qué esa app o esa tecnología solo la usa, no le sacamos tanto provecho, solo la usa un 15% de las personas. Y la razón es muy sencilla, no estaba claro el objetivo de negocios ni cómo me iba a dar ventaja competitiva, ni cómo lo iba a medir, ¿verdad? Entonces yo digo que el gran error que cometemos las empresas en América Latina es que ponemos la carreta delante del caballo, es decir, nos enamoramos de los juguetes tecnológicos, que obviamente los proveedores de tecnología saben vender muy bien, sin tener claro cuál era la estrategia que amarra todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante alinear la estrategia digital con la estrategia de negocio y preguntarse por qué es digital importante para mí, cómo digital me va a dar una ventaja competitiva, cómo voy a financiar mi proceso de transformación digital. Y para hacer eso, yo lo que pienso es que hay que poner el caballo adelante de la carreta. Es decir, lo primero es la estrategia de negocios. Mi estrategia de negocios contesta 4 preguntas muy simples. ¿Cuáles son mis metas o mi inspiración ganadora? ¿Dónde voy a jugar? ¿En qué geografías? ¿En qué mercados? ¿Qué canales? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Y cuáles son mis capacidades? Paralelo a la estrategia de negocios, casi como un espejo, las empresas deben definir su estrategia digital, que responde a una pregunta muy sencilla. La estrategia digital es ¿cómo digital me va a ayudar a alcanzar a mí mis objetivos del negocio? Entonces tengo que tener una aspiración digital. ¿Cómo va a contribuir digital al EBITDA de mi empresa? Voy a tener que pensar en dónde jugar digital, en qué tecnologías, en qué canales, ¿verdad? Tengo que tener una propuesta de valor digital y tengo que desarrollar mis capacidades digitales. Y solo luego de tener esto, al final, vemos la tecnología simplemente como un habilitador y no como un fin en sí mismo. Entonces no se trata de, vamos a e-commerce o vamos a la nube. No, no. ¿Cuál objetivo de negocio satisface eso y cuál es mi estrategia digital para monetizar esa tecnología? Entonces creo que las empresas, el problema que cometen es que empiezan de derecha a izquierda en vez de empezar de izquierda a derecha. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los elementos de una estrategia digital? Bueno,
A nosotros en los proyectos de consultoría nos gusta pensar en estos elementos. Nos gusta definir cuál es la visión digital de cómo se va a transformar el negocio, cuál es la visión digital en dólares, colones, yenes, euros, ¿verdad? Muy específicamente, ¿verdad? Definido qué espera usted lograr con digital. Después, cómo digital va a transformar sus procesos, su experiencia de cliente, su modelo de negocios del negocio actual, pero también cómo vamos a crear nuevos negocios digitales, nuevas propuestas de valor, etcétera, ¿verdad? Y lo que uno debería buscar es ver toda la cadena de valor de la empresa y buscar no dejar ninguna piedra sin voltear. Eso significa ver cómo digital me puede ayudar en toda la cadena de valor y no solo pensar que digital es mercadeo digital o automatización de procesos, es mucho más que eso, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo vamos a cambiar mi forma de trabajar que incluye la cultura, el liderazgo, el desarrollo de habilidades digitales? ¿Cuánto va a ser la inversión que voy a hacer en digital para ser exitoso, para alcanzar esa ambición que me puse arriba? ¿Y de dónde va a venir ese dinero? Porque no se puede hacer chocolate sin cacao y tenemos que ver si estamos invirtiendo lo suficiente. Y finalmente, la parte tecnológica, que es cómo apoyo, cómo desarrollo mi infraestructura tecnológica y de datos para apoyar todo lo que aparece arriba. Entonces, si usted quiere tener una estrategia digital de clase mundial, estos son los elementos en los que tiene que pensar. Si usted no lo tiene, entonces está disparando hacia cualquier lado. Lo que me llama la atención es que cada vez estamos viendo que en las transformaciones digitales se están enfocando menos en digitalizar y automatizar procesos y reducción de costos, sino que están buscando cada vez metas que generen más ingresos. Y es un cambio que estamos viendo a nivel mundial. Lo otro es tener claro qué significa transformación digital. Esto es un análisis que hicimos para uno de nuestros clientes donde mapeamos en estos cuadritos blancos las iniciativas que estaba desarrollando en digital, tanto en procesos, experiencia como en modelo de negocios. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente mucho de lo que estaba haciendo era ponerse al día, sustitución de tecnología o mejora incremental, pero no estaba haciendo nada realmente transformador con la tecnología, no estaba trabajando en el modelo de negocios. Entonces muchas empresas creen que se están transformando digitalmente cuando solamente están digitalizando procesos, digamos, que estaban en papel y que estaban obsoletos y que apenas las están poniendo al día de lo que sus competidores hacían hace 10 años. Y bueno, finalmente toda empresa debería tener, si está en una transformación digital, tener un mapa de ruta muy claro de cómo va a cambiar su cultura, cómo va a cambiar sus habilidades de la gente, cómo va a cambiar su estructura, qué proyectos, en qué orden la va a llevar a ser exitosa en el tema digital y que tenga claridad. De lo contrario, vivimos el día a día apagando incendios y pensando en ocurrencias y el sabor del mes digital, pero no sabemos hacia dónde vamos ni cómo vamos a llegar allá. Bien, para ver cómo estamos en estos temas que acabo de presentar, me gustaría preguntarles con cuáles de estos cuenta su empresa. Me gustaría, y pueden contestar cualquiera, pueden contestar todos los que quieran, digamos. ¿Tiene su empresa un diagnóstico de madurez digital que le diga dónde se encuentra usted antes de iniciar el viaje? ¿Tiene su empresa una estrategia digital como la acabo de mostrar? ¿Tiene su empresa un mapa de ruta de transformación digital? Tiene métricas y metas de su transformación digital y tiene un plan de la transformación de la cultura que vimos que es el segundo obstáculo más importante para tener éxito. Me gustaría hacer aquí un diagnóstico en línea para ver cómo nosotros como audiencia estamos en estos temas tan importantes. Por favor, traten todos de contestar para tener la oportunidad realmente pues, de ver cuál es el estatus de la transformación digital en las empresas. Muy interesante aquí, Mario. Alguien nos escribió en el chat que faltó una opción que diga ninguna de las anteriores, lo cual también refleja pues que hay algunas empresas que no cuentan con ninguno de estos Muy aspectos. buen comentario, muchas gracias. Sí, nos hizo falta. Muy bien, vamos por 59% de los que votaron y ya se están estabilizando los resultados, entonces ya vamos a compartirlos.
Sí, muy bien. Vamos a ver entonces, dice, bueno, muy interesante, vean ustedes, 58% de ustedes dice tener una estrategia digital, seguido de un mapa de ruta. Vean qué interesante esta diferencia. 58% dicen tener una estrategia digital, sin embargo, no el 58% tiene un mapa de ruta, solo cae a un 40%. De esos vuelve a caer a un 34%, donde solamente 34% tiene un diagnóstico de madurez digital y cae después a 30%, solo 30%, casi la mitad de las empresas que sí cuenta con una estrategia digital tiene un plan de transformación de cultura, uno de los factores clave para el éxito. Y aún todavía un poco más preocupante, solamente el 26% tiene métricas y metas de transformación digital. Entonces, muchas gracias por su respuesta, súper interesante, ¿verdad? Y nos dice un poco cómo estamos en la región. Bueno, luego de tener una clara estrategia digital, el segundo reto para mejorar sus probabilidades de éxito en una transformación es que la cultura soporte realmente el cambio. Vean ustedes qué interesante qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? De las empresas que se enfocaron en crear una cultura digital, 90% lograron un desempeño extraordinario de sus transformaciones, mientras que las empresas que descuidaron la cultura digital, solamente 17% lograron un desempeño extraordinario. Entonces, vean lo importante de enfocarse en la cultura digital. Yo diría que el verdadero valor transformador de una transformación digital viene cuando no solo tengo una transformación tecnológica, sino a la vez hago una transformación de mi organización y gestiono el cambio para lograr esa cultura. De acuerdo a una investigación que hice recientemente, tengo muchos clientes que me preguntan, Mario, ¿realmente o sea, necesito crear una cultura de innovación dentro de mi transformación digital? Y es diferente la cultura de innovación a la cultura digital. Y mi respuesta es que tiene que crear ambas. Si usted quiere que la mariposa vuele, la mariposa es el ejemplo de la metamorfosis que usted está tratando de hacer con su empresa. Usted necesita un ala, el ala verde, que es la cultura de innovación, y el ala azul, que es una cultura digital. Y investigué en qué tienen en común y qué tienen diferentes. Vean qué interesante. Tanto una cultura de innovación como una cultura digital comparten el concepto de la obsesión por el cliente. Tiene que ser centrado en el cliente. Pero también comparten que tiene que ser una empresa con mucha apertura y colaboración. Hay que romper silos tanto a lo interno como a lo externo. Ahora, en la parte de una cultura de innovación hay tres elementos fundamentales que tenemos que desarrollar. Uno es la curiosidad, esa capacidad de cuestionar el status quo. El otro es experimentar y correr riesgos, la capacidad de hacer pilotos rápidos, baratos para probar una nueva propuesta de valor digital. Y el otro es el empoderamiento y la iniciativa que le vamos a dar a la gente, a equipos ágiles para que tomen decisiones independientemente de la jerarquía. Y esos son los tres elementos que distinguen una cultura de innovación. Ahora, si usted quiere crear una cultura digital, son tres elementos fundamentales. Primero es una mentalidad digital primero, que es en vez de pensar las cosas en papel, piénselo primero todo en digital. Dos, importantísimo, tener una cultura centrada en los datos, un data-driven company, ¿verdad? Decisiones basadas en datos. Y el tema de la agilidad y la flexibilidad, la velocidad que les mencionaba, que se vuelve importantísimo. Entonces, si usted quiere que su transformación digital sea exitosa, usted necesita pensar en cultura digital y cultura de innovación. Y estos son los elementos que le van a dar a usted la capacidad de que esa mariposa vuele. Hay todo un proceso para crear una cultura digital. Eso empieza por definir cuál es su cultura deseada. Luego, cuáles son esas barreras que tiene usted para que eso lo logre. Y cuando hablamos de cultura digital, estamos hablando de cosas muy tangibles, ¿verdad? No es algo así como muy soft. Es qué conductas, qué actitudes necesita usted que su gente cambie para que su transformación digital sea exitosa. Y luego hay que cambiar los hábitos de la gente a través de diferentes metodologías. Y sobre todo aquí son fundamentales los líderes.
los líderes tienen que predicar con el ejemplo y modelar esas conductas deseadas para que realmente la organización se transforme. Y aunque aquí no aparece el dato, en nuestra encuesta le preguntamos a la gente si considera que sus líderes, que los líderes de la organización, si están preparados para una transformación digital, y solamente el 19% de las empresas considera que sus líderes tienen la mentalidad y las capacidades para liderar una transformación digital, lo cual es una brecha bastante grande. Entonces, ¿qué ocupamos de un líder para liderar una transformación digital? En EY investigamos esto y encontramos que son 13 competencias fundamentales que necesita tener un líder de la era digital. Lo primero y en el centro es lo que llamamos fluencia digital. Así como antes hablábamos español, inglés, hoy hay que ser trilingües y la tercera lengua que hay que hablar es la fluencia digital. Un líder digital tiene que estar al tanto de las nuevas tecnologías disruptivas, tiene que estar actualizado, tienes que conocer, no tiene que saber programar, pero tiene que conocer qué pueden hacer las tecnologías digitales para la organización. Y obviamente tiene que tener ciertas competencias fundamentales para navegar, conectar, relacionarse y pensar diferente. Algunos de ellos son, obviamente, la capacidad de adaptarse a la disrupción, la capacidad de liderar con el propósito, porque el nuevo talento digital ya no quiere estar mucho tiempo en su empresa si usted no tiene un propósito que les atraiga, ¿verdad? Tiene que tener un liderazgo virtual, que es la capacidad de liderar equipos en este entorno en que nos movemos a través de Teams, a través de Zoom, que se vuelve muy difícil, y tiene que saber cuándo hacer una conexión digital con un millennial, como por ejemplo a través de redes sociales, o cuándo hacer una conexión personal. Y eso es importante, ¿verdad? Ese balance de tecnología con seres humanos, entre otros. Entonces, ya hay empresas en Centroamérica, en América Latina, que están aplicando este diagnóstico para hacerle un 360 a sus líderes, de tal forma que usted como líder pueda ver, primero, esta raya en amarilla es cómo lo califican a ustedes sus colaboradores, sus pares, sus jefes, su jefe, y en blanco cómo se autocalifica usted. Entonces, esto le permite al líder ver dónde tiene de pronto áreas ciegas, donde usted dice, yo me creía muy bueno conectando culturalmente y en realidad la gente no me ve así. O yo me veo que no tengo mucha afluencia digital, pero en realidad la gente sí me ve así. De tal forma que usted pueda ver en ese liderazgo digital dónde se encuentra usted y cómo usted puede desarrollar un programa para ser un líder digital, porque el éxito de una transformación digital depende de una transformación de la cultura, y el corazón de la transformación de la cultura lo hacen ustedes, los líderes digitales de las organizaciones, ¿verdad? Me gustaría ahora preguntarles en el tema cultura, ¿cuál es su principal obstáculo para desarrollar una cultura digital? Entonces, aquí pueden contestar solamente una. ¿Es que los líderes realmente de su organización prediquen con el ejemplo? ¿Es más que las personas no se resistan al cambio tecnológico? ¿O es que la organización se vuelva más ágil y cambie ese ritmo metabólico? ¿O es que seamos una empresa que se gestione más por medio de datos? ¿Cuál considera usted que es el principal obstáculo para que su empresa tenga una verdadera cultura digital? Y recuerden, este es un elemento fundamental, clave el éxito para su transformación digital. ¿Cómo vamos, Paulina, con esa encuesta? Bien, llevamos 50 segundos, 78% de los asistentes han votado, ya vamos por 80 y ya se está estabilizando, entonces ya podemos compartir. Muy bien, excelente. Ok, vean qué interesante. Vuelve a salir el tema de la velocidad y la agilidad. Esto se correlaciona mucho con lo que dijeron previamente ustedes, que el más obstáculo era que su transformación digital era lento. Seguido de un 27% que las personas no resistan al cambio, y 21% que los líderes prediquen con el ejemplo. Y de último, el tema de ser una empresa que se gestione por datos. Súper interesante. Bueno, yendo rápidamente al tercer elemento, lo que estamos viendo es que muchas empresas no logran atraer el talento adecuado para su transformación digital. Pero ¿cuál es el talento que usted necesita? Bueno, todo depende de tener clara la estrategia y cuáles son sus brechas
de talento digital. Muchas empresas agarran los diferentes puestos, desde la junta directiva, el gerente general, los gerentes funcionales, etcétera, y mapean cuáles son las competencias digitales o habilidades técnicas que necesitan. Y entonces identifican las brechas que tienen y son capaces de traer la gente que necesitan para el éxito de su transformación digital. Esto es importantísimo. Y un nuevo rol que está saliendo, que se vuelve fundamental, es el rol del Chief Digital Officer. Hemos estado viendo que ya un 60% de las empresas que están haciendo una transformación digital, un 60%, están nombrando este nuevo rol, Chief Digital Officer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ponen al gerente de tecnología e información? Y yo les voy a decir, si ustedes conocen a la mayoría de los gerentes de tecnología e información, ellos están demasiado ocupados, cuidando que la tecnología funcione solo para mantener lo que llamo yo las luces encendidas, las bases de datos, la infraestructura de telecomunicaciones, etcétera. Ya, y además no dan abasto, no sé si lo han notado, la mayoría de los proyectos nunca salen. Entonces, los líderes de tecnología e información están muy ocupados en su tarea. Entonces, se ocupa un nuevo rol, que es el Chief Digital Officer, que es una persona que no necesariamente es tan técnico, pero conoce muy bien las necesidades del negocio. Este va a ser el campeón que va a liderar la transformación digital en su empresa. Entonces, lo ves en los bancos, lo ves en empresas de consumo masivo, que esto se vuelve un rol tan importante que, digamos, el gerente TI no tiene tiempo para apenas mantener la operación, las transacciones funcionando. Entonces, se ocupa un rol más innovador, una persona que está pensando más en cómo transformar el modelo de negocios, y es este personaje. Entonces, hay diferencias muy importantes entre estos dos, y cada vez que entre la empresa más madura vemos más el uso del Chief Digital Officer, ¿verdad? Entonces, tal vez la gran pregunta que yo les haría a ustedes digamos, ¿cuál es su estrategia para atraer el talento que ustedes requieren para que su transformación digital sea exitosa? Algo que hemos visto con la pandemia es que ha habido mucha rotación de este talento, porque obviamente subió la demanda por talento digital por razones obvias, y obviamente las personas están yéndose a donde o les dan un mejor salario o sienten mucho más propósito. Particularmente los bancos que se han distinguido por ser ambientes un poco acartonados, digamos, les está costando muchísimo atraer ¿cómo se llama? A las nuevas generaciones, pues que prefieren trabajar en empresas nativas digitales. Entonces esto también se vuelve un reto, y yo diría que si usted quiere ser exitoso va a tener que competir en esta guerra por el talento digital de su organización. Y aquí tal vez me gustaría preguntarles, ¿cuál de los siguientes cuenta su empresa? Me gustaría saber si usted tiene un Chief Digital Officer. Tengo mucha curiosidad de ver si ya hay empresas de las que nos están acompañando hoy que lo tienen. Si tiene alguien si no lo tiene, pues si tiene alguien responsable de liderar la transformación digital. Si usted considera que tienen talento apropiado para apoyar su transformación digital. Si cree que tiene la cultura apropiada para atraer el talento, o ninguna de las anteriores. Aquí sí, lo pusimos. No sé si Paulina se fue corriendo a cambiarlo. Yo creo que sí, porque lo había puesto. Así que muchas gracias, Paulina, por ponernos ninguna de las anteriores. Entonces, vamos a ver en esta ocasión, a ver cómo nos encontramos nosotros en el tema de talento, en el tema del talento para el éxito de su transformación digital. Por mientras, Mario, aprovecho que en el chat nos han preguntado mucho si vamos a compartir la presentación y la grabación. Por si quieres dar algún comentario sobre eso. Sí, vamos a compartir la presentación con aquellos que nos llenen una encuesta al final para ver qué les pareció esta charla, para ver si nos dan esa retroalimentación, a ver si esta charla les agregó valor y estuvo bien para ustedes. Entonces, no se despeguen de sus asientos, que lo vamos a poner ahora al final. Muy bien, ya vamos por 75%. Si querés lo cerramos ahí. Listo. Ok, vean qué interesante. 47% de ustedes, la mitad, sí tiene alguien responsable de liderar la transformación digital, mientras que solamente un 11%
tiene un Chief Digital Officer, una cifra muy baja en relación al resto del mundo, ¿verdad? Solo 27% de ustedes considera que tiene el talento apropiado para apoyar la transformación digital, un número que considero muy bajo. Y vean ustedes, todavía mucho más retador, que solamente el 14% de ustedes considera que tiene la cultura apropiada para atraer el talento que necesitamos. Y 30% no tiene ninguno de los anteriores, lo cual contrasta mucho con, si se acuerdan ustedes, solamente 6% de ustedes no estaban en un proceso de transformación digital, lo cual me parece que es un gran reto si el 30% no tenemos ninguno de estos elementos clave para la parte humana de su transformación digital. Cuando hablamos de la parte de ejecución ágil, ¿verdad? Digamos, imagínese usted ese bocho con esa turbina es las nuevas tecnologías, ¿verdad? O la nueva forma de trabajar digital. Una empresa no se puede transformar digitalmente si no transforma su estructura y la forma como hace las cosas. Ustedes saben a dónde va a terminar ese bocho si no se vuelve más aerodinámico y se conecta con ese cambio, ¿verdad? El cambio más importante que hemos visto que tienen que hacer las empresas es pasar de su jerarquía tradicional y sus silos a pasar a ser una organización más plana y más ágil. Para que la velocidad de implementación sea más rápida, se tienen que tener equipos capacitados en las nuevas metodologías ágiles, que esas metodologías precisamente permiten entregar cosas de valor muchísimo más rápido que la metodología tradicional de cascada, como vamos a ver. Y esos equipos tienen que tener la autonomía. Primero, tienen que tener una dedicación a tiempo completo. Primer reto, porque nadie del su silo va a querer prestar a un recurso importante. Y segundo, tienen que tener autonomía para tomar decisiones y para que realmente remuevan obstáculos rápidamente. Y hay muchas empresas en Latinoamérica que están haciendo esto. De hecho, conozco un banco centroamericano que tiene más de 120 equipos ágiles trabajando en estos momentos. Ese banco antes duraba, nosotros lo medimos, duraba en promedio para sacar un nuevo desarrollo, en promedio duraba 720 días, aunque ustedes no me lo crean. O sea, el tiempo promedio de salida al mercado eran de 2 años. Hoy esta gente está haciendo cambios cada 20 días a su sucursal electrónica gracias a los equipos ágiles. Entonces cambia la forma de trabajar y la forma de manejar el riesgo de un proyecto enorme que entregaba valor al final a proyectos ágiles que van entregando valor en el tiempo, ¿verdad? Entonces, arriba tenemos la metodología ágil donde hacemos sprints de 15 días, de 22 días, etcétera, un mes, y vamos entregando todos los días valor, 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 versus abajo, como lo hacíamos antes, que es un desarrollo en cascada, ¿verdad? 3 meses definir requerimientos, 3 meses un diseño, 3 meses la programación y al final, chan, chan, y resulta que cuando salimos, ya la competencia nos ganó o la persona que pidió el desarrollo ya no está en la empresa o el que lo pidió ya ni siquiera se acuerda para qué lo había pedido, ¿verdad? Entonces, necesitamos pasar a trabajar en la forma de arriba y dejar de trabajar en la forma de abajo. Beneficios de metodologías ágiles, de acuerdo a los equipos que han estado en esto, dicen 76% reportan una reducción en los riesgos de los proyectos, 77% dicen menor tiempo al mercado, 79% dicen que mejora la moral y la motivación del equipo porque está viendo que entrega algo valioso para el cliente y son autónomos, 48% mejora la productividad del equipo y 87% dice que mejora las habilidades para gestionar prioridades que están cambiando. Entonces, los beneficios son indiscutibles. Entonces, todas las empresas deberíamos buscar cómo empezamos a implementar estas metodologías ágiles para acelerar el ritmo de nuestra transformación digital. Y algo que quería mencionarles es que lo que estamos dándonos cuenta es que la PMO, ese Project Management Office, que tiene la mayoría de las organizaciones, no está preparada para gestionar de una forma adecuada la transformación digital, porque está cambiando la forma como estructuramos el trabajo, la forma como lo ejecutamos, cómo lo financiamos y cómo lo supervisamos. Generalmente las PMO tienen 2 debilidades. Primero, o 3, digamos. Primero, la PMO no hace gestión del cambio y la transformación.
Segundo, la PMO no tiene conocimiento profundo en tecnologías digitales. Y tercero, la PMO, digamos, no se enfoca en asegurar que se genere valor y que ese valor se capture para la organización. Entonces, cuando el cambio ya no es un conjunto de proyectos aislados, sino es una transformación total de la empresa, lo que estamos recomendándole a las organizaciones es que implementen una TMO, un Transformation Management Office, que tiene un perfil muy diferente a la PMO tradicional y que es fundamental para asegurar el éxito de un proceso de transformación. Entonces, de nuevo, rápidamente, por favor, para ver cómo estamos en la región en esto. ¿Tiene su empresa una oficina de gestión de proyectos? Yo creo que esa no es, vos sabes, ponete la anterior. Sí, sí, voy. Sí. Entonces, ¿tiene su empresa una oficina de gestión de proyectos? ¿Tiene su empresa una oficina de gestión de la transformación? Gracias. ¿Tiene una empresa equipos ágiles en este momento? Y tiene su empresa equipo de innovación digital. Todos elementos fundamentales para ser exitosos en la transformación digital. Vamos a ver cómo estamos en la región. Y Paulina, como se nos está agotando el tiempo para poder contestar preguntas, yo les quiero proponer a todos que por favor pongan las preguntas por el botón del chat y me comprometo a contestarlas y publicarlas en un blog, en LinkedIn. Entonces, ya sea en el botón de chat o en el botón de preguntas, por favor, háganos sus preguntas y en vez de contestar 5 a la carrera, más bien me gustaría pues consolidarlas todas alrededor de temas y contestarlas con muchísimo gusto y se las vamos a enviar a todos los que participaron, porque no nos va a dar tiempo de contestar sus preguntas y la verdad estoy seguro que hay preguntas interesantísimas. Paulina, ok, buenísimo. Entonces vamos a ver cómo están esos resultados. Bueno, 43% de ustedes tienen una PMO, básicamente un poco menos de la mitad. Sorprendentemente, ya hay 13% de ustedes que tienen una oficina de transformación, me parece buenísimo. Y después, en porcentajes bastante parecidos, una tercera parte de ustedes tienen equipos ágiles o equipos de innovación digital. Bueno, y una tercera parte no tiene ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir terminando la parte de tecnología de datos, voy a enfatizarla menos, pues de nuevo me parece que es un tema técnico, definitivamente, pero básicamente cuando nosotros trabajamos con una compañía, nos vamos al área de TI y hacemos un diagnóstico de madurez, ¿verdad? Con diferentes metodologías, ITIL, CMMI, etcétera. Y básicamente vemos la madurez del área de TI para ver si puede ir a la velocidad deseada de una transformación digital. Este es el caso típico de una empresa, una madurez de 0 a 5. Esta empresa estaba en 1.5 y la verdad es que para una empresa ser exitosa en su transformación digital necesita que su departamento de TI esté como mínimo en 3. Entonces esas brechas que tiene TI en su infraestructura tecnológica, en su arquitectura de la información, en la forma como gestiona los datos, y el gobierno se vuelve importantísimo para el éxito de la transformación digital. Y vean ustedes lo que nos dicen los obstáculos que tienen las empresas en esto para realmente capturar todo el valor de su transformación digital. 58% de las empresas dice tenemos datos incompletos o de mala calidad. Eso es lo que más nos encontramos en América Latina. O no tenemos una función de análisis de datos sólida, no tenemos una estrategia ni capacidad de monetizar los datos. Nos falta una arquitectura TI escalable o simplemente ni siquiera estamos capturando esos datos. Entonces, bueno, lo que hace falta en la mayoría de las empresas es una verdadera arquitectura de negocios conectada con la arquitectura TI, la arquitectura de datos, que me permita realmente sacarle mayor provecho a mi transformación digital. Y tal vez para poner una caricatura de lo que nos encontramos en la mayoría de empresas de América Latina, donde uno quiere irle a ofrecer que utilicen tecnologías disruptivas, emergentes. En realidad la tristeza es que aquí viene la transformación digital, pero las empresas están en un nivel tan básico de datos, ¿verdad? Que se vuelve el gran obstáculo de la transformación digital. Me acuerdo de una empresa que distribuía automóviles, motocicletas
y diferentes vehículos, ¿verdad? Bajo diferentes marcas y ni siquiera tenía una visión 360 del cliente. O sea, no podía decir, por ejemplo, si Mario Morales había comprado un automóvil, si mis hijos habían comprado automóviles, si yo había comprado una moto a la misma empresa, bajo otra marca, no podían verlo. Entonces, al final están gestionando el negocio, digamos, sin instrumentos. Y entonces los datos es el cuello botella más grande que estamos encontrando técnicamente para la transformación digital. Y aquí tal vez una pregunta rápida a todos, de sí, no sé. ¿Considera usted que su empresa cuenta la infraestructura tecnológica de los datos para apoyar la transformación digital de su empresa? Es una respuesta sencilla, no lo tienen que pensar mucho, es binaria, sí los tengo, no los tengo, o usted no sabe porque es un tema, digamos, técnico que no necesariamente es responsabilidad suya. Gracias. Bueno, vean qué interesante. La mitad de ustedes consideran que sí, el 40% considera que no y un 13% considera que no lo sabe. Buena pregunta para ir a contestar ahora de tarea. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Las empresas, si quieren ser exitosas en su transformación digital, tienen que ver cómo monetizar y capturar el valor de esto. Hablaba con el gerente de una empresa retail muy grande en América Latina y me decía, el área TI es un área que no entiendo, invierto mucho y no veo nada, todo sale tarde, me parece un barril sin fondo. Esta persona invertía más de 7 millones de dólares en CAPEX, sin contar el OPEX, todos los años y no estaba viendo ningún resultado de su transformación digital. Muy grave. Lo primero es saber cuánto estoy yo invirtiendo en transformación digital. Este es un cliente con el que trabajamos que invertía 1% de sus ventas en transformación digital, cuando las dos industrias en las que él competía en promedio invertían alrededor del 13%. Entonces, una pregunta fundamental es si estoy invirtiendo lo suficiente para que mi empresa no se quede obsoleto. Porque esa deuda tecnológica se va acumulando con los años y después la brecha con los competidores se hace insalvable, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto es que realmente, y esto es sorprendente, solo 24% de las empresas miden el retorno sobre la inversión de su transformación digital. Al 60% tiene algunas métricas financieras y otras tienen pues algunas métricas del negocio. Entonces, ahí hay una gran oportunidad realmente. Obstáculos para medirlo, bueno, falta habilidad de mi gente, no tengo los datos de la inversión y los beneficios, no estamos alineados en el liderazgo con el negocio, o no tenemos ni siquiera los objetivos digitales claros, o no, los ejecutivos no se sienten responsables de hacer esto. Pero es fundamental, ¿verdad? Yo diría que cuando vemos la madurez de las empresas, ¿verdad? Vemos empresas que se están quedando rezagadas, que no son conscientes de la importancia de la transformación digital, ¿verdad? Cada vez menos gracias al COVID. Hay empresas que están en un estado principiante, otras en un intermedio avanzado y algunos que ya empezaron y fracasaron. Hemos notado una correlación directa entre la madurez digital y el retorno sobre la inversión, donde los líderes digitales son los que obtienen más retorno sobre la inversión, ¿verdad? Por eso es importante medir cuál es la madurez digital de su empresa hoy y a dónde quiere llevarla usted en el futuro y amarrar esto a un indicador, digamos, de retorno sobre la inversión. Aquí pues me gustaría conocer ustedes cómo se consideran en este viaje de la transformación digital. ¿Considera usted que usted es un rezagado? O sea, que se quedó atrás. ¿O usted está principiante, está gateando, intermedio, su empresa es avanzada y su empresa es líder digital? Me interesa mucho ver esta estadística para ver si se comporta parecido a lo que estamos viendo en la región y alrededor del mundo. Obviamente es un diagnóstico subjetivo porque evidentemente hay una forma de hacer esto profesional y de compararlo contra otras empresas de su mismo sector y realmente ver, pero bueno, es una medida subjetiva que nos interesa ver cómo se siente usted en su empresa. ¿Ok? Súper interesante. Vean que, bueno, de acuerdo a ustedes, solo 1%, 5 de ustedes se consideran líderes digitales. Hay un 10% avanzado, la mayoría están en un nivel intermedio, muy interesante, 38% principiante y 6% rezagado.
Estos números son muy consistentes con lo que dijeron en la primera pregunta, donde 6% había dicho que no había iniciado una transformación digital. Entonces, me queda claro que no están mintiendo, están siendo súper honestos en esto. Vean, rápidamente, toda empresa cuando inicia un proceso de transformación digital debería tener un caso de negocios donde vea cuánto de sus utilidades va a venir en los próximos años de transformación digital, si eso va a venir de aumento de productividad, de reducción de costos o de generar nuevos ingresos a través de nuevas propuestas de valor y nuevos canales. Eso se vuelve importantísimo para que usted sepa si está claro logrando los objetivos o no, ¿verdad? Y tal vez ya para terminar, la última pregunta que tenía para ustedes en este tema sobre con cuáles de estos tiene su empresa. ¿Tiene su empresa hoy métricas y metas de lo que aspira con su transformación digital? ¿Mide su empresa el retorno sobre la inversión digital? ¿Y considera usted que tiene un presupuesto suficiente para alcanzar las metas que se ha propuesto? Me gustaría ver sus respuestas a esto como para que tomemos conciencia de cómo estamos en este elemento tan fundamental para el éxito de su transformación digital. Y por favor les recuerdo, si tienen alguna pregunta, no me va a dar tiempo de contestarlas, pero les agradezco que las hagan en el chat porque me voy a tomar el tiempo de contestarlas todas detalladamente, las vamos a agrupar y las vamos a publicar. Y recuérdense, ya casi terminamos y ahorita ponemos el link para que ustedes evalúen en 2 preguntas qué les pareció esta charla. ¿Cómo estamos, Pau? Ya 70% y ya se estabilizó, entonces ya se van a compartir. Ok. 44% de ustedes no tienen ninguna de las anteriores. Solo 12% mide el retorno sobre su inversión digital. Y tenemos un 37% que sí tiene métricas y metas. Esto es importantísimo porque si usted no sabe para dónde va, es muy difícil que sepa si va a llegar ahí. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación donde mi objetivo era mostrarles cuál es el estado de la transformación digital de las empresas con la pandemia. Y en resumen, se ha acelerado y el reto de las empresas es cómo aumentar la velocidad. La mayoría de ustedes dijo de que el principal obstáculo es la velocidad a la que se están transformando digitales. Vimos las 6 causas del fracaso de las transformaciones digitales y luego fuimos viendo cada una cuáles son las mejores prácticas de cómo ustedes pueden aumentar sus probabilidades de éxito. Y hablamos finalmente de cómo ustedes podrían obtener un retorno sobre la inversión de tu transformación digital, que en resumen tiene que ver con, primero, defina las métricas que le va a medir, defina cuánto va a invertir en transformación digital y que sea suficiente, y compare eso en un caso de negocios. Pero lo más importante de la transformación digital es que usted tenga a alguien responsable de medir y estar capturando cuál es el valor que está dando su transformación digital. Y bueno, resumen final, en EY los podemos apoyar en todo este proceso, ¿verdad? Desde definir la estrategia digital hasta cómo en cada uno de estos 6 elementos ustedes pueden ser exitosos, ¿verdad? Tenemos una metodología muy práctica que estamos usando con las empresas de la región. Yo particularmente estoy muy preocupado que el 70% de las transformaciones digitales fracasen y quiero ayudar a la mayor cantidad de empresas para que sean exitosas y evitar que se quemen carreras y que se gasten grandes cantidades de presupuestos que no producen valor. La verdad es que no tenemos chance como región de desperdiciarnos en esto. Y bueno, llámenos, tenemos una gran cantidad de servicios para apoyarlos en este tema. Y para terminar, ahora sí ya terminamos, les dejo este link, o pueden sacar sus teléfonos y tomarle una foto a este QR que los va a llevar a una encuesta. Y por favor díganos qué les pareció esta conferencia, este webinar, si les agregó valor y déjenos sus datos para enviarle una copia de esta presentación si es algo que les agrega valor. Y con eso, pues, termino mi webinar y, digamos, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Quería ver cómo hago para... bueno, no voy a seguir compartiendo la pantalla para que tengan disponibilidad del código. Me gustaría agradecerles muchísimo a todos por su participación, desearles muchísimos éxitos en sus programas de transformación digital y motivarlos a que aumenten las probabilidades de éxito para que ustedes estén en el 30%
de empresas que son exitosas en su transformación digital. Paulina, no sé si querés decir algo para despedirnos. Muchas gracias a todos. Realmente contamos con una participación súper importante de todos y no sería lo mismo estos webinars sin su interacción, así que igual agradecerles. Veo muchísimos comentarios de agradecimiento y muchísimas felicitaciones a Mario, así que felicitaciones a nuestro gran panelista y desearles un excelente día. Igual ahí, si completan el formulario, les estaremos haciendo llegar la presentación. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por sus lindas palabras y comentarios y fue un gusto de estar en comunicación con ustedes. Hasta luego.